de México, a través de CONACYT for the CID, presenta el proyecto Viesca en Acción. Complejidad e interdisciplina entre el campo científico, comunitario y artístico. El desarrollo comunitario sustentable para la divulgación de la ciencia y la cultura desde la equidad de género. Dirigido por el Centro de Investigaciones y Jardín Etnobiológico del Semidesierto de Viesca, en conjunto con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila. ¡Comenzamos! Muy buenos días a todos ustedes. Estamos en Viesca en Acción, transmitiendo en vivo y en directo desde el Centro de Investigación y Jardín Etnobiológico de Viesca, de Coahuila, del semidesierto de Coahuila, anclado aquí en la ciudad de Viesca. Mi nombre es el doctor Jorge Sadi y estamos en las conferencias del día lunes 8 de noviembre de 2021. Hoy tenemos dos grandes invitados para conferencias. La primera, como usted ya sabe, la que estamos iniciando el día de hoy a las 10 de la mañana, de el doctor David Ramiro Aguillón Gutiérrez, quien es médico veterinario zootecnista por la Universidad Autónoma de Nuevo León, especialista en salud ocupacional de la Universidad Autónoma del Noreste, maestro en ciencias biológicas con especialidad en embriología y doctor en ciencias biológicas con especialidad en embriología y zoología de la Universidad Estatal de Moscú, MB Lomonosov, postdoctorado en biodiversidad y conservación de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y es profesor investigador en el Centro de Investigación y Jardín Etnobiológico de la Universidad Autónoma de Coahuila, en donde es encargado del laboratorio de bioindicadores. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y nos va a platicar hoy de lo que son bioindicadores de la región, impacto de las actividades antropogénicas en la calidad de biodiversidad de la región de Viesca, que él se encargará de traducirnos esto como los animalitos que viven en la zona, y le doy un gran aplauso al doctor Aguillón porque siempre es muy claro y muy sencillo en su forma de hablar, así que yo corto micrófono y transmisión para que ustedes puedan disfrutar de esta gran conferencia. Muchas gracias y continuamos aquí. Un fuerte aplauso a los que están presentes, por favor. Gracias y comenzamos. Muy bien, muchas gracias por la invitación al doctor Jorge Sadi. Y bueno, pues vamos a comenzar con el tema que nos atiende el día de hoy, que es el tema de los bioindicadores. ¿Se aprecia ya la presentación? Sí. Muy bien. El tema de hoy es bioindicadores de la región, impacto de las actividades antropogénicas en la calidad de biodiversidad de la región de Viesca. Y bueno, como sabemos, pues Viesca es uno de los municipios del estado de Coahuila. Y como ya mencionó el doctor Jorge Sadi, aquí está asentado el Centro de Investigación y Jardín Etnobiológico del Semidesierto de Coahuila, perteneciente a la Universidad Autónoma de Coahuila. Y desde este lugar, pues nos toca hacer algo de investigación sobre la biodiversidad y los ecosistemas que tenemos en esta región del estado. Primeramente, ¿qué son los bioindicadores? Los bioindicadores pues son todos los seres vivos que nos den algún tipo de información acerca de la calidad y salud del hábitat. Todos los seres vivos pueden fungir como bioindicadores. ¿Cuál vamos a elegir como un bioindicador adecuado? Pues va a depender de la pregunta que hagamos y de las respuestas que esperemos obtener. Desde las bacterias hasta los grandes mamíferos y el ser humano pueden funcionar como bioindicadores. Entonces, hay algunos animales que son más adecuados que otros, o algunas plantas o microorganismos más adecuados que otros, dependiendo de la investigación que estemos realizando.
y del nivel al que queremos entender esa calidad y salud del hábitat. Aquí en estas imágenes que podemos apreciar están, por ejemplo, unas larvas de anfibios. Todas estas fotografías son de aquí, de la región de Viesca. Estas larvas de anfibios que, bueno, nosotros sabemos que Viesca es un lugar donde hay poca precipitación, lo que es característico de todas las zonas áridas. Sin embargo, pues algunas ocasiones llueve, se forman lagos y hay anfibios que son animales que requieren de humedad para completar su ciclo de vida. Y bueno, aquí muy cerca de la cabecera municipal, ahí cerca del ejido del Saucillo, encontramos algunos cuerpos de agua cuando hay precipitación y podemos observar esas larvas de anfibios que nos sirven muy bien para indicar la calidad del hábitat. Algunas aves, como algunas aguilillas o halcones, que también pudieran responder algunas preguntas interesantes sobre la calidad del hábitat, pero insectos, reptiles, mamíferos, plantas, todos ellos nos pueden decir mucho sobre cuál es el impacto antropogénico que pudiera estar ocasionando en algunas ocasiones pues un declive poblacional o pérdida de algunas especies. Entonces, un bioindicador es aquel organismo que nos dice cuál es la situación actual del hábitat y si es un hábitat adecuado, si tiene salud ese hábitat o si tiene calidad para que las especies puedan sobrevivir y continuar evolucionando en él. Bueno, Viesca tiene algunos paisajes diversos, pues el más común podemos ver a nuestro alrededor, pues son una flora llamada de matorral xerófilo, que son plantas que son que han sido adaptadas evolutivamente a condiciones de sequía. Están también las dunas de Bilbao, que son cuerpos de arena, donde pues también hay alguna vegetación y alguna fauna interesante. Hay zonas montañosas, por ejemplo, algunas sierras que están aquí cerca, por ejemplo en el ejido Tomás Garrido Canaval, que son continuación o similares a lo que es la Sierra de Jimulco. Y en algunas ocasiones, como ya mencionaba, cuando llueve o hay precipitación, existen algunos cuerpos de agua. Son poco comunes y solo en ciertas épocas del año, pero también los podemos encontrar aquí en el municipio de Viesca. Entonces hay, digamos, condiciones microclimáticas, microecológicas particulares en cada uno de estos sitios y pues vale la pena investigarlos cada uno de ellos. Bien, ¿qué es el impacto antropogénico? Estas imágenes pues son de carácter global, no es algo específico de la región o de México, es impacto que ocurre a nivel mundial. Uno de ellos es la contaminación. Como sabemos, pues hay contaminación de muchos tipos: química, biológica, física, auditiva, visual, etc. Y los efectos de la contaminación sobre la biodiversidad pues han sido bastante negativos en muchas especies. Entonces, la contaminación está prácticamente en todos los lugares donde hay asentamientos humanos, o sea, prácticamente en todo el planeta, y a veces no se detecta a simple vista, pero a veces ahí está. O sea, si ya hacemos análisis químicos o fisicoquímicos o biológicos, pues nos damos cuenta que sí hay algún tipo de contaminación. La sobreexplotación es otro tipo de impacto. Tenemos los recursos naturales, pero algunos son renovables, otros son no renovables. Y en el caso de las especies, pues cuando se pierden ya no se pueden recuperar. Entonces son recursos no renovables, y cuando nos acabamos una especie o declinamos sus poblaciones a tal grado que ya no es viable recuperarlas, entonces pues perdemos un recurso importante. Eso se ha dado, por ejemplo, en la pesca extensiva, pero también en la tala de bosques y en muchos otros casos, ¿no? Tenemos la deforestación, hablando de esta cuestión de la tala. Actualmente se pierden cientos o tal vez miles de hectáreas
por deforestación en muchas partes del mundo. Hay países que han perdido gran parte de sus territorios por esta actividad y pues ahí junto con la vegetación se pierde mucha fauna, muchos animales que ya no son capaces de sobrevivir en estas nuevas condiciones de impacto antropogénico. Entonces, muchas de esas especies ni siquiera las llegamos a conocer, simplemente se pierden y pues no supimos que ahí existían. Y bueno, entonces acciones como el tirar basura, el mal manejo de residuos, la falta de reciclar algunos materiales, pues ocasionan que muchos de esos lleguen al ambiente y al final ocasionen alguna alteración en el ecosistema y en el ciclo de vida de las especies. Entonces, hablamos de pérdida y alteración de hábitat, pues actualmente se considera que la pérdida de hábitat es el primer factor que nos lleva a la pérdida de biodiversidad. Hay algunos conceptos, por ejemplo, destrucción de hábitat, pues es una pérdida total del hábitat. Degradación del hábitat es una pérdida parcial del hábitat. Y fragmentación. Fragmentación es la división de un sector del hábitat para que, por ejemplo, se queden algunos parches o zonas ya aisladas o incomunicadas. Entonces, aquí vemos algunos casos que también no son imágenes de aquí de la región, son cosas que podemos ver en todo el mundo, que pues es la deforestación, la destrucción, el cambio de uso de suelo, por ejemplo, a través de agricultura o ganadería, y una carretera que ocasiona fragmentación de hábitat. Entonces, todo ello son parte del impacto antropogénico, o sea, el ser humano pues en su necesidad de extraer recursos y de vivir en ciudades o en condiciones cada vez mejores o de más beneficio para él mismo, pues construye vías, forma campos agrícolas, construye presas, construye industrias, y todo eso requiere de servicios ecosistémicos que los van degradando. O sea, estas actividades humanas van alterando y poniendo en riesgo muchos de estos recursos naturales y hábitats. Entonces, esto es parte del gran problema que es el impacto antropogénico. Particularmente, aquí, por ejemplo, en la región podemos ver este tipo de impacto, como en muchas otras partes del mundo. La agricultura y la ganadería, pues la agricultura, como ya sabemos, es una necesidad para alimentar a la gran cantidad de personas que hay en el mundo, más de 7,000 millones de personas que exigimos y requerimos alimentos. Entonces, sin la agricultura no sería posible alimentar a tanta gente. Sin embargo, pues la agricultura tiene sus efectos negativos en la biodiversidad, por ejemplo, homogenización de hábitats, utilización de agroquímicos, de insecticidas, herbicidas. Todo eso pues va a eliminar flora y fauna nativa y que no les va a ser posible sobrevivir en esas condiciones. La ganadería pues también es parte importante de la alimentación para el ser humano. Aquí en la región tenemos grandes cuencas de producción de leche y producción de carne por parte del ganado, pero ya sabemos los efectos, como por ejemplo sobreexplotación de recurso hídrico, emisión de gases de efecto invernadero, entre otras cosas. Entonces, sin demeritar el gran beneficio que trae para el ser humano la agricultura y la ganadería, es importante considerar los efectos negativos que generan en la biodiversidad. La urbanización también, sobre todo cuando no hay una planeación en el crecimiento de las ciudades, y las ciudades crecen de forma horizontal y no vertical, entonces el impacto es mayor. Cada vez los lugares están más lejanos, se requiere más tiempo y más transportes para ir a otros lugares de la ciudad, y se exigen a la vez nuevos servicios de agua, de luz, de gas, lo que ocasiona también pues un fuerte impacto en el ecosistema. Y la minería, muchas regiones de México, y aquí en esta región es el caso, pues son históricamente mineras,
que también pues es de gran beneficio para el ser humano obtener metales y minerales que se usan en la industria para una gran cantidad de objetos que utilizamos en la vida cotidiana, pero también la extracción de estos minerales y de estos metales pues ocasiona un impacto generalmente negativo en la biodiversidad y en el ecosistema, e incluso pues en la salud directa del ser humano. Entonces todos estos factores antropogénicos pues tienen sus pros y sus contras como todo. Algunos procesos también que pudiéramos apreciar, por ejemplo, la desertificación. Aquí pues es un desierto, bueno, se le llama al ecosistema desierto, lo más correcto es zona árida, porque el desierto realmente pues no está desierto, tiene flora y fauna que vive en este ecosistema, pero la desertificación es un fenómeno en el cual incluso los desiertos pierden sus patrones naturales y la flora y fauna que ahí existía pues se pierde, no existe más. La desertificación se da porque los suelos en zonas áridas son de difícil recuperación y el impacto que genera la agricultura y la ganadería pues dificulta la restauración ecológica en muchos casos. Entonces esos suelos quedan infértiles y ese fenómeno pues no solo se da aquí, se da en muchas partes del mundo. Esto significa que hay zonas donde ya no es posible producir alimentos y eso genera pues migraciones, pérdidas económicas, entre muchas otras cosas. La lluvia ácida pues es cuando por emisión de algunos gases se modifican las condiciones atmosféricas y la lluvia que cae pues tiene un pH ácido y eso pudiera tener algunos efectos, por ejemplo, en animales acuáticos, en peces o en anfibios, que necesitan cierto pH para desarrollarse. Entonces, cuando este pH cambia, entonces estos animalitos pueden empezar a morir y ocasionando así pues pérdida de biodiversidad. La eutrofización es cuando un cuerpo de agua tiene un exceso de materia orgánica y entonces esta materia orgánica que está en la superficie pues impide el paso de luz solar y pues le complica la existencia a la vegetación nativa que requiere acuática, que requiere pues luz solar para la fotosíntesis o algunos microorganismos y entonces se modifica el ecosistema. Algunas especies pueden verse beneficiadas, pero otras se ven seriamente perjudicadas y resultan inviables para continuar existiendo en estos sitios. Y como ya hemos hablado, pues el desecho de basura, el mal manejo de los residuos que llega pues prácticamente a todos lados. A veces vamos a lugares donde pensamos que nadie ha estado, pero encontramos ahí alguna lata, alguna bolsa o algún objeto que pues fue de fabricación humana y llegó ahí ya sea por la corriente de agua, por el viento, por alguna otra situación, pero pues prácticamente hay contaminación en todo el planeta. Entonces, estos son otros de los factores que corresponden a el llamado impacto antropogénico. Bien, otra de las razones que lleva a la pérdida de biodiversidad son las especies introducidas y los animales ferales. Por ejemplo, pues la tortuga de orejas rojas, ¿verdad? Es un problema en muchos lugares de México porque es una especie introducida que compite con las especies nativas por espacio, por alimento, por recursos y al final muchas veces desplazan a las especies nativas, ya que las especies invasoras o introducidas suelen ser generalistas. Esto significa que tienen un amplio espectro de alimentación, de tolerancia climática, entonces les es relativamente más sencillo competir contra especies nativas que están o que son más específicas en sus requerimientos y pues muchas veces terminan por desplazarlas. Otro es la rana toro, Litobates catesbellanus, que también se considera una de las causas no solo de eliminar anfibios nativos por competencia, sino como un transmisor de enfermedades. Se sabe que, por ejemplo, esta rana pues ha diseminado un hongo que ha acabado con muchas poblaciones de anfibios, que es el Batrachochilium dendrobatidis,
Y entonces, pues estas especies tienen ese doble efecto negativo, la competencia directa con especies nativas y aparte la transmisión de enfermedades. En las plantas también hay especies introducidas o invasoras, como el lirio acuático, que incluso llega a obstruir algunos ríos o algunas vías fluviales y pues es costoso de eliminar, o los pastos africanos como el zacate búfel también, que pues genera una competencia directa con plantas nativas en muchos lugares. Y en el caso de los animales ferales, pues los más comunes son perros y gatos, que cuando ya no son, pues digamos, mantenidos dentro de condiciones urbanas, pueden irse a zonas periféricas y empezar a cazar aves, lagartijas o algunos otros animales correspondientes a fauna nativa, y en algunos lugares específicos se considera esta la primera causa de pérdida de biodiversidad. Entonces, estas especies generalmente llegan fuera de sus zonas normales de distribución también por culpa del ser humano, ya sea porque alguien las soltó deliberadamente o accidentalmente fueron transportadas hacia allá, pero pues el ser humano les facilita la colonización a otros sitios donde no corresponde a su distribución natural. Otro factor son las enfermedades. Actualmente, pues como todos sabemos, vivimos una pandemia por coronavirus, y este virus pues se originó por el contacto estrecho entre algún tipo de murciélago probablemente o alguna especie silvestre y el ser humano. ¿Por qué razón? Pues porque el ser humano va y hace granjas o campos agrícolas en lugares donde habitan estos seres vivos, estos animales, y entonces empieza a haber un contacto entre especies, primero con los animales domésticos y luego con el ser humano. Entonces estos virus aprenden a utilizar los tejidos de otras especies y así rompen la barrera de especie, van de una especie hacia otra. No es algo nuevo, es algo que en la naturaleza siempre ha pasado, sin embargo, pues ahora los efectos tienden a ser más graves que antes por la facilidad que tenemos de movernos de un sitio a otro. O sea, por el avance de la tecnología también tiene este efecto, por así decirlo, negativo, y porque pues ya estamos invadiendo muchas selvas o muchos lugares donde antes pues el ser humano no tenía un rol en el ciclo natural de estas enfermedades, de estos virus o de estas bacterias o parásitos, y nosotros vamos y nos metemos a ese ciclo. Entonces pues sufrimos los efectos de estas acciones. Algunas enfermedades micóticas, como la que mencionaba, el Batrachochiridium dendrobatidis en anfibios, que ha ocasionado la pérdida de algunas especies y de muchas poblaciones, y es un problema a nivel ambiental bastante serio para este grupo biológico. Algunas bacterias que se transmiten de los animales al ser humano, o lo que llamamos enfermedades zoonóticas, como la salmonela. Los reptiles, sobre todo, pues cuando se tienen de mascotas pueden ser portadores de esta bacteria y terminan enfermándonos a nosotros o los que tienen contacto con ellos sin tener las condiciones adecuadas de higiene. Entonces, pero también el ser humano, cuando entra a estos hábitats, pues les puede ocasionar estas enfermedades. Entonces, cuando hay, por ejemplo, basura, estos animales pues tienen contacto con ella y también adquieren bacterias que nosotros desechamos. Entonces es un ciclo en el que a veces los animales a nosotros nos transmiten alguna enfermedad, pero nosotros también generamos condiciones que hacen que algunos microorganismos lleguen a ellos, ¿no? Entonces tenemos que ser cuidadosos en ambas partes. Y los ectoparásitos también, que generalmente están en la fauna silvestre, pero ahora es muy común encontrarlos en los animales domésticos e incluso pues en algunas condiciones en el ser humano. Y por ejemplo pues las garrapatas pueden transmitirnos enfermedades que en algunos casos extremos pues pueden llegar a ser mortales. Entonces todo esto es por alteraciones que ocasionamos en el hábitat. O sea, el concepto de enfermedad pues tiene un significado muy particular desde el punto de vista de la medicina,
Pero desde el punto de vista de la ecología es un desequilibrio, ¿verdad?, entre el organismo, ¿verdad?, el microorganismo que causa la infección y el ambiente. Cuando se pierde este equilibrio es cuando las enfermedades empiezan a proliferar. Y bien, otro factor es el cambio climático. En las imágenes de arriba pues vemos que a nivel global se han reportado, por ejemplo, efectos negativos en animales que viven en el polo norte o en el polo sur, o sea, donde hay tundra, donde hay hielo, ya que pues estos bloques de hielo pueden derretirse y perder hábitat o alterar las cadenas alimenticias en estos hábitats, o los arrecifes de coral, que por ejemplo están a cierta profundidad donde les llega la luz solar y eso les permite vivir y mantener las cadenas tróficas de este ecosistema. Como sabemos, son lugares de mucha biodiversidad. Los arrecifes, sin embargo, si se aumentara el nivel del agua, pues afectaría a estos animales. Bueno, los arrecifes están compuestos por animales más que por plantas. O sea, esto que vemos en la imagen son animales en la gran mayoría. Y pues estos organismos también requieren cierta temperatura y ciertas condiciones para reproducirse, para crecer, y el cambio climático pues está afectando también los ciclos de vida de estos organismos. Y en las imágenes de abajo vemos ya biodiversidad de aquí de la región, por ejemplo, el caso del Phrynosoma, que es este lagarto, esta lagartija, que, bueno, en algunas investigaciones hemos visto que debido al aumento de temperaturas, pues estos animales van a destinar menos tiempo a alimentarse y a reproducirse, y más tiempo a ocultarse o a protegerse del calor. Entonces, no es que por el aumento de temperatura se vaya a morir directamente, sino que cada vez van a dejar menos tiempo para otras actividades vitales para la población. Y bueno, las plantas también van a sufrir estos efectos. Las plantas son organismos que no se mueven, aunque esparcen su semilla o se reproducen y van creciendo y colonizando en nuevos territorios. Entonces, con el cambio climático, este movimiento se puede ver seriamente alterado y algunas especies pues terminarían por no sobrevivir a esta condición. Bien, aquí en la región de la laguna tenemos algunas especies endémicas. Aquí en estas imágenes podemos ver algunas de ellas. Por ejemplo, arriba a la izquierda tenemos el Opus gasdeni, que es una lagartija que está aquí en la región. Y bueno, hasta ahora nada más se ha encontrado aquí en la región, lo mismo que la Uma exul, que es la lagartija que está en las dunas de Bilbao, una lagartija adaptada a ese microecosistema, o el Crotaphytus anticus, que es otra lagartija que está también aquí en la región. Está el caso de la tortuga Gopherus flaumarginatus, que es la tortuga del bolsón de Mapimí, que también solo se encuentra en ese sitio, o una tortuga que era endémica de Viesca, que es la Quinosternium nirdipes megacephalum, pero que ya está decretada extinta. Y también hay algunas plantas, como por ejemplo la mamilaria lenta, la noa o Ectia mapimiana, que son endémicas de aquí de la región. Entonces, las zonas áridas, que como ya mencioné, pues comúnmente les llamamos desiertos, realmente tienen una biodiversidad muy interesante y muchas especies endémicas. ¿Por qué razón? Pues porque hay un costo de adaptarse a estas condiciones adversas de falta de agua y de altas temperaturas. Entonces las especies que logran adaptarse pues se establecen muy bien en este ecosistema, pero solo viven ahí. Entonces por eso hay altas cantidades de especies endémicas y esas son prioritarias para conservar. Lamentablemente muchas de ellas están en peligro de extinción o algunas ya extintas. Bien, ¿qué biodiversidad tenemos aquí en Viesca que podemos utilizar como vindicadores? Como les digo, los vindicadores pues son especies que nos van a dar alguna información del ambiente y no es muy correcto decir que
tal especie es mejor bioindicadora de otro. Sí hay especies más usadas que otras como bioindicadores, pero todas absolutamente nos pueden dar alguna información relevante del ambiente. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, algunas plantas como la candelilla, las opuntias, los astrophytum o la lofófora, que pues son especies que están en esta región del país y pues cada una de ellas tiene algunos usos particulares para el ser humano y algunas de ellas pues también están en riesgo de desaparecer. Entonces, cuando vemos desde el punto de vista ecológico que alguna especie está declinando, pues es cuando empezamos a tomar acción sobre estrategias de conservación, y aquí pues es donde entra la parte de los bioindicadores. Estas especies nos pueden informar, por ejemplo, si hay algún cambio en el suelo, en el ambiente o en la cadena trófica, de acuerdo a la presencia o ausencia o a otras cuestiones como acumulación de algunos contaminantes en sus tejidos, entre otras. ¿Qué otras plantas tenemos aquí en la región? Pues los cardenches, los tasajillos, las biznagas, los agaves, las yucas. Les digo, cada uno de ellos pues tiene, por ejemplo, sus interacciones ecológicas particulares con otras especies de plantas y con la fauna. Por ejemplo, pues muchos agaves son polinizados por murciélagos, otras plantas pues por insectos o por aves. Algunas plantas funcionan de nodrizas para otras plantas. Muchas plantas sirven de refugio para algunos reptiles, aparte que les dan sombra, les dan pues un sitio de percha. Y bueno, cuando entendemos estas interacciones ecológicas es cuando podemos proponer que una especie pueda ser utilizada como bioindicadora. En el caso de los invertebrados, pues aquí en esta región tenemos arácnidos como las tarántulas y muchas otras arañas. También hay pues las viudas negras o las violinista, ¿verdad? Latrodectus, loxoceles. Están los triops, que son crustáceos, animalitos que podemos ver en los cuerpos de agua, los escorpiones o alacranes, también muy comunes, muchos insectos como mariposas, bueno, pues chapulines, que son los ortópteros, en fin, mucho tipo de insectos que hay en la región, y por ejemplo miriápodos y ciempiés, que son los escolopendra. Entonces estos organismos, por ejemplo los miriápodos, cuando hay humedad es cuando podemos verlos en gran abundancia. Entonces ahí es donde los podemos usar a ellos como indicadores. Sabemos que hay humedad en el suelo, humedad en el ambiente, y entonces pues, las tarántulas, por ejemplo, o los milpies, salen de pues de sus madrigueras y los podemos ver en las carreteras o en el campo. Entonces nos dan esa información acerca del ambiente. En el caso de los vertebrados, pues tenemos algunas especies de anfibios. Como les digo, en las zonas áridas los anfibios no son muy comunes, pero sí hay. Los encontramos cerca de cuerpos de agua o a veces enterrados ahí en la tierra, pues estivando o protegiéndose de la sequía. Pero hay algunas especies, por ejemplo, de Anaxyrus o Scaphiophus couchi o Spea multiplicata, que están aquí en la región. Y pues es una de las especies, bueno, es uno de los grupos biológicos más usados como bioindicadores, o al menos de los que particularmente yo uso un poco más para determinar la calidad del hábitat. En el caso de los reptiles, pues hay lagartijas, ¿verdad? Como los celóporus, las lagartijas espinosas, los ferinosomas, que ya habíamos hablado de ellos, serpientes, culebras, por ejemplo, Pituophis catenífer, entre muchas otras, Masticophis, y algunas venenosas como son las cascabel, las Crotalus. Entonces, los reptiles, por ejemplo, pues son particularmente sensibles a efectos de cambio climático, y ahí podemos utilizarlos como buenos bioindicadores. Las aves, aunque se considera que los bioindicadores deben ser especies que se mueven poco, pues las aves es lo contrario. Las aves son organismos que pueden
viajar mucho en poco tiempo. Sin embargo, si analizamos sus nidos o sus plumas, también se pueden usar como bioindicadores. Muchos, por ejemplo, agroquímicos u otros contaminantes hacen frágiles los huevos de las aves, y entonces analizar la calidad del cascarón o los residuos de algún contaminante en los nidos o en los cascarones nos puede dar información muy útil acerca del ambiente, ¿no? Entonces el hecho de que se muevan mucho hacia otros sitios pues puede implicar que esparcen también los efectos negativos de un sitio hacia otro. Y bueno, aquí tenemos pues algunas águilas, tordos, carpinteros, entre otro tipo de aves aquí en la región. En la cuestión de mamíferos, pues está por ejemplo el cacomixtle, los tejones, los roedores, murciélagos, algunos carnívoros, como los zorros, coyotes, pumas. Entonces, esta fauna de mamíferos también es muy importante para determinar la calidad del ambiente. Algunos de ellos pues son la parte alta de la cadena trófica, funcionan como depredadores, y sabemos que cuando los depredadores desaparecen pues hay efectos negativos en el resto de la pirámide trófica, porque se multiplican los herbívoros, estos terminan con la vegetación y al final muchas otras especies salen perdiendo. Entonces la presencia, por ejemplo, de algunos carnívoros pues nos va a decir que un hábitat en general está bien conservado, y de ahí la importancia pues de cuidar a estas especies. Y también hay otros organismos, por ejemplo, les mencionaba yo las bacterias. Las bacterias nos pueden dar información útil acerca del ambiente. No solo bacterias, hongos, tanto micro como macro, como se ve en la imagen de la derecha. Recientemente hicimos una investigación donde investigamos cómo los hongos acumulaban los metales pesados. Entonces son organismos bioacumuladores que pueden funcionar, por ejemplo, para bioremediación. Entonces aquí en la comarca lagunera los hongos pueden tener esta capacidad de almacenar algunos metales que están en el ambiente. Los parásitos también nos pueden decir mucho acerca de las interacciones entre los organismos y entre sus poblaciones, y de la salud general de las especies. Los líquenes, que es lo que vemos abajo a la izquierda, son excelentes indicadores de la contaminación atmosférica. Muchas veces en las ciudades va a ser difícil encontrar líquenes, hay que irse a las partes pues, más alejadas de la ciudad, o a los cerros, a los lugares conservados o naturales, para ver líquenes en los árboles o en las piedras, porque cuando hay contaminación atmosférica los líquenes desaparecen. Y bueno, los moluscos e incluso los fósiles nos pueden dar información acerca de los cambios ambientales que hubo en el pasado. Entonces podemos utilizarlos como paleoindicadores o paleobioindicadores. Entonces, como les decía, prácticamente todos los organismos nos pueden dar alguna información útil acerca del ambiente. En eso consta la ciencia de los bioindicadores. Y aquí en la región, pues ya vimos la biodiversidad típica y cuáles organismos pudiéramos en determinado momento utilizar para responder alguna pregunta en particular. Entonces, de mi parte es todo. Estamos abiertos aquí en el Centro de Investigación y Jardín Biológico de la Universidad Autónoma de Coahuila, particularmente pues el Laboratorio de Bioindicadores, a pues, recibir colaboraciones o cualquiera de las dudas que ustedes tengan. Estamos gustosos de recibirlos. Muchas gracias. Bien, le pedimos al maestro que le agradecemos primero, perdón, le agradecemos al maestro de parte del proyecto CONACYT for the Seed 315548 Viesca en Acción, de parte de la Universidad Autónoma de Coahuila, el Departamento de Investigación y Posgrado, el Centro de Investigación y Jardines No Biológicos, las facultades de Ciencias Políticas y Sociales, el Cuerpo Académico de Actores, Instituciones y Políticas Públicas. Le queremos extender un agradecimiento por participar en Viesca en Acción, darnos a conocer un poquito más de los
bioindicadores del tipo de fauna que tenemos tan cerca de nosotros y que desconocemos y que es muy importante para nuestro ecosistema. Por ejemplo, esto de los hongos me pareció muy intrigante, maravilloso, porque entonces si yo tengo un pequeño cultivo de hongos en mi casa, puede decirme si tengo una gran cantidad de plomo en el ambiente o cosas por el estilo. Entonces, si usted tiene preguntas, por ejemplo, acerca de este tipo, hágalas ahorita o, como le digo a mis alumnos, calle para el extra. Entonces, este es el momento en que usted puede hacer preguntas. Yo por mi parte me voy a atrever a ser el primero en preguntarle al doctor cómo es posible que este tipo estas investigaciones también pueden llevarse a cabo en sitios urbanos, no solamente en sitios como rurales. Sí, es correcto. Este tipo de investigaciones las podemos llevar a cabo prácticamente en cualquier lugar. Generalmente, pues, desde el punto de vista ecológico, pensamos que hay que ir a las zonas conservadas o poco impactadas para estudiar, lo cual es bastante bueno y es normal porque nos da a conocer cómo es la ecología. Sin embargo, pues un tipo de ecosistema, por así decirlo, nuevo, pues es el ecosistema urbano. Entonces, actualmente la ecología urbana tiene mucha relevancia. Nos dice cómo algunas especies se adaptan a esas nuevas condiciones, o sea, su capacidad de adaptarse es mayor que el de otras especies, su capacidad de convivir o de vivir de los restos que dejamos los seres humanos, pues los hace presentes en muchas ciudades. Entonces ahí los indicadores son muy importantes también. Incluso también en las carreteras ahora es muy común el road ecology, que llaman en inglés, o sea, la ecología de las carreteras, cómo algunos animales se acercan a estas vías, etcétera, y cómo pues resultan impactados por ello. Entonces, en cualquier lugar podemos hacer este tipo de investigación. ¿Alguien que quiera preguntar algo más antes de que me lo empiece a acaparar? Porque a mí me surgieron muchas preguntas. ¿Alguien que desee del público que está aquí presente o de las personas que están por ti, que ahora son mayoría en ti? Agradecemos su asistencia y nos encantaría saber qué preguntas que tienen para el doctor. Si llegaron un poquito tarde, pueden preguntar qué son los bioindicadores también, qué es lo antropogénico, es decir, nosotros atacando, bueno, no atacando, ¿verdad? Pero sí intrometiéndonos con la naturaleza. En lo que alguien más pregunta, tengo otra. Entonces, no nos recomienda, porque por ejemplo, hay muchas personas que compran aves en el mercado Juárez y compran especies que fueron capturadas en el monte. No es recomendable hacer eso. De ninguna manera es recomendable. ¿Cómo impactan estos, o bueno, yo sé que tendría que hacerse un estudio más amplio para poder hablar de impactos o de indicadores de impacto, pero ¿cómo afecta que nosotros compremos una mascota en el mercado cercano de nuestra tienda al ecosistema? Porque no es una persona la que vende, nada más. Así es, pues son muchos efectos. Primero, muchos de estos animales no vienen de criaderos, vienen directamente capturados del ambiente y eso pues ya alteró las condiciones naturales de la especie y del ecosistema. Segundo, estos organismos pues generalmente vienen débiles, porque es difícil darles la dieta apropiada o las condiciones de crecimiento apropiadas. Y tercero, a veces la intención es buena de rescatar un animalito para que crezca en nuestra casa o nosotros darle los cuidados apropiados, pero lo que estamos ocasionando es que el vendedor pues inmediatamente vaya por más, a saquear al hábitat. Entonces, aparte pues no tenemos un permiso, o sea, legalmente también genera un problema. Entonces son muchas las razones por las que no hay que comprar fauna que no cuenta con el permiso legal para venderse. Otra pregunta, aprovechando que los demás compañeros no están preguntando por esto. Entonces, también la gente que compra una mascota y después de que ya dejó de ser cachorrito, sea gato, sea perro, sea lo que sea, ya no le gustó bailar orientalmente,
es lo peor que pueden hacer. Correcto, sí. Primero, esos animales como perros y gatos históricamente están acostumbrados a la vida con el ser humano, bajo los cuidados del ser humano. De hecho, pues no son especies que podamos llamar totalmente naturales, sino que son por selección artificial a raíz de la elección del ser humano. Entonces, una vez que el ser humano se deshace de ellos, o sea, alguien se deshace de un perro, de un gato y lo suelta, pues lo más probable es que estos animalitos no sobrevivan. Pero si hay un grupo ya de perros, de gatos ahí en el monte, en el campo, pueden unirse y pueden ser parte de estas jaurías y cazar alguna fauna nativa o comerse, por ejemplo, huevos de algunas aves o reptiles y ocasionan una pérdida de biodiversidad muy grande. Entonces, bajo ninguna circunstancia es recomendable abandonar o tirar animales domésticos en hábitats naturales. Muy bien, esto es muy importante. Quiero recalcar que muchas veces tenemos amigos de nuestros familiares que se deshacen de los animales creyendo que van a sobrevivir realmente a través de la, no sé, por su naturaleza es instintiva y van a ir a cazar y realmente lo que van a ir es a destruir un ecosistema, ¿no? Igual una rana puede cambiar el ecosistema. Si traes un camello, puedes cambiar el ecosistema. O sea, cualquier animal que no sea del endógeno de la zona, es decir, que sea nativo de ahí, puede generar un gran problema. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta de nuestros amigos de aquí o de los jóvenes que acaban de integrarse? Estamos hablando sobre los indicadores. Que nos repite, por favor, doctor, para los que acaban de llegar. Sí, un vindicador pues es aquel organismo que nos da información sobre la calidad y salud del hábitat. Y puede ser cualquier organismo, plantas, animales, microorganismos, cualquiera de ellos. Hongos, bacterias y demás. Pero bueno, doctor, en vista de que ahorita parece ser que ha quedado todo muy claro, pues le agradezco mucho, como ya le había dicho, pronto le haremos llegar su reconocimiento, el estilón académico, como le decimos de broma nosotros en el ambiente, y quiero darle gracias a todos y invitarlos que ahorita a las 12 del día va a empezar la siguiente conferencia y que nos acompañen. Entonces, vengan de Viesca en Acción. Vamos a continuar con otra conferencia también muy interesante sobre el café, su producción y elaboración para una tiendita local, una cafetería local comunitaria. Y a todos los que nos estén escuchando, haciendo un poquito de resumen del doctor David, que sean cuidadosos con la fauna, con la flora que ven. Si usted ve un bicho raro, no lo mate, no sé usted el daño que puede estar ocasionando a un ecosistema, aléjese de él, es mejor alejarse de él. De hecho, el doctor Ramiro aprendí la diferencia entre víbora y culebra. La víbora es la venenosa, la culebra es la que no hace nada. Entonces, hay más culebras que víboras aquí en nuestro ecosistema. No las mate, no les eche flit, mejor aléjese de la fauna local para proteger el ecosistema, porque incluso si nos faltan las abejas, desaparecemos los seres, entonces no los deshumanos. Entonces, muy importante, y este tipo de pláticas es muy necesario que las escuchemos y ver que nos visiten en www.badec.mx/, y es que en acción, donde están todas las redes sociales de Cactus IGE, que son en YouTube, Twitter, TikTok, Instagram, Facebook, para que nos puedan seguir, y esta conferencia también va a estar en YouTube para que tenga la oportunidad de volver a verla si usted tarde y no tuvo chance, y con todo gusto, de todas maneras, ahí está el correo del doctor David Aguillón, en caso de que tenga más dudas o quiera comunicarse con él o quiera participar, si eres estudiante de la universidad o no de esta universidad, de cualquier universidad preparatoria y quieres entender un poco más del trabajo que se hace en el Centro de Investigación y Jardín Etnobiológico del Semidesierto de Coahuila, porque no somos un desierto, como bien dijo el doctor,
acérquense al doctor Ramiro y a todos los demás que estén ayudando a que esta información llegue de manera gratuita como un acceso universal al conocimiento. Estamos teniendo conocimiento con ustedes, nosotros, a partir de sus propias experiencias. Entonces, si no hay más preguntas, despedimos la transmisión. Les agradezco mucho a todos ustedes el haber estado con nosotros en esta primera conferencia de hoy. Hoy es, estamos, 8 de noviembre de 2021. Ya se nos está acabando el año. Muchas gracias, soy Jorge Sadi y nos escuchamos porque seguimos con Viesca en Acción. El Gobierno de México, a través de CONACYT FORDECYT, presentó el proyecto Viesca en Acción, complejidad e interdisciplina entre el campo científico, comunitario y artístico, el desarrollo comunitario sustentable para la divulgación de la ciencia y la cultura desde la equidad de género, dirigido por el Centro de Investigaciones y Jardín Etnobiológico del Semidesierto de Viesca, en conjunto con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila. ¡Hasta la próxima!